Como les decía, el día de hoy vamos a hacer la tabla periódica de cómo de cómo se llegó a ordenar los elementos de esta manera. Ya, a ver, voy a compartir el documento. Mm, mm, ya, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Voy a trabajar con... A ver, esperen, ahorita me conecto a la laptop, ya, porque el internet está que se va bien. Ya, ahora sí. Este de acá. A ver, como les estaba diciendo, antes de que el internet se fuera, eh, durante el siglo XIX se conocieron más de 20 elementos químicos y a medida se fueron descubriendo muchos más, era evidente las semejanzas entre algunos de ellos. Entonces surge la necesidad de ordenarlos. Dicho ordenamiento se desarrolló sobre la base de características y propiedades que presentaban los elementos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el siglo XIX
cada vez iban conociéndose elementos y tenían más de 20 elementos y una persona, o bueno, en general todos, querían tener un orden, o sea, tratar de agruparlos de una manera en la que sea más fácil saber, por ejemplo, sus pesos atómicos o qué relación guardaban entre ellos. Entonces, empezaron a salir personas a decir, esto se puede ordenar de esta manera, luego otro salió a decir, no, mejor lo ordenamos de esta manera, hasta que al final Mendeleev, que es considerado el padre de la tabla periódica, fue el primero en elaborar un modelo en filas y columnas. ¿Qué quiere decir? Que él fue el primero en establecer el orden de la tabla periódica con mayor exactitud, ¿ya? Vamos a ver ahorita los antecedentes. El primer antecedente fue las triadas de Dobereiner. Dice, triadas, como su mismo nombre lo dice, se agrupan de 3 en 3, según el orden creciente de sus pesos atómicos. La manera de cómo lo han ordenado estas personas siempre ha sido basándose en sus pesos atómicos o también masas atómicas, ¿ok? Siempre en el orden creciente, de menor a mayor. Y los elementos que pertenecen a una triada poseen propiedades químicas semejantes. Entonces, ¿qué hizo Dobereiner? Empezó a ordenarlos de 3 en 3, pero no de 3 en 3 así a lo loco, sino que dijo, vamos a ordenar de 3 en 3, pero elementos que tengan propiedades químicas parecidas, ya sea la manera de reaccionar con un elemento u otras propiedades químicas, ¿ya? Entonces, él dio un ejemplo. Tenemos la primera triada. PA significa peso atómico, también masa atómica. Litio, su peso atómico es 7, el sodio X y el potasio 39. Entonces, ¿qué dijo él? Cuando nosotros vamos a ordenar las triadas, vamos a ordenarlo siempre de menor a mayor peso atómico. Y el del medio nos va a salir el resultado de la suma de los extremos entre 2. Como ven aquí, 7 más 39 entre 2, 23. Y lógicamente en la tabla periódica el sodio, su peso atómico es 23. Entonces, ese sería el ejemplo que puso Dobereiner para elaborar o para organizar los elementos químicos, basándose en los pesos atómicos y en los elementos que tengan propiedades químicas parecidas. Por ejemplo, aquí, el X, ¿cuánto valdría? 80, ¿verdad? El X valdría 80. Pero si nosotros vamos a la tabla periódica, el estroncio no vale 80, vale 82, y tanto. Entonces, ahí nos damos cuenta que esta manera o este orden que él hizo solamente se cumple para algunos elementos. Tenía sus errores y sus fallos. Entonces, vino otra persona que se llama Newland, que él inventó las octavas de Newland. ¿Y cómo se va a agrupar eso? Van a agruparse de 7 en 7, conocido como octavas, según el orden creciente de sus pesos atómicos. Igual, como les digo, todos se basaron en el orden creciente de los pesos atómicos y en los elementos que tengan propiedades parecidas. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer una corrección, porque aquí, a ver, necesito que me indiquen, a ver, el sodio es 23, magnesio, su peso atómico creo que es 24. Ah, ya, aquí la van a tener que corregir, sino que estaban mal colocados los pesos atómicos. El aluminio creo que es 20. ¿Pueden indicarme cuál es el peso atómico del aluminio, por favor? Del aluminio.
A ver. Déjenme buscar. Del azufre es 32. Del cloro es 35. Del aluminio, no, del aluminio no es 13. Ese es el orden, ese es el número atómico. El peso atómico es un número pequeñito que 26. Ese es el peso atómico. Una cosa es número atómico y otra es peso atómico. ¿Ok? El silicio, ¿cuánto vale? El silicio. 28. 28. Sí, 28. El fósforo vale 30. 30. El azufre 32. 32 y cloro, ya. Entonces, a ver. Como les digo, Newland los ordenó de 7 en 7. Tenemos la primera serie, que es la primera fila de la tabla periódica. Bien. Vamos a ver. A ver. Deja de compartirles rapidito. A ver. A ver. Toda la primera serie es lo que está acá. Toda la primera serie. Es sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. La segunda serie es todo lo que está acá. No, la primera serie es de litio, berilio. Sí, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. La segunda serie es la que está acá. ¿Ya? Entonces, Newland hasta ahí lo ordenó correctamente. A ver si salieron los números. Lo ordenó correctamente. Sin embargo, cuando él quiso hacer lo mismo con otros elementos, no funcionó tampoco. O sea, no funcionó. No funcionó. Pero aquí Newland decía que los primeros elementos iban a tener propiedades parecidas, pero no nos decía nada de los otros elementos. Sin embargo, cuando Mendeleev, este fue su esquema de Mendeleev. Él ordenó los elementos químicos de esta manera. Los agrupó en filas y en columnas igual, basándose en los pesos atómicos, ordenándolos de menor a mayor. Y él dijo que los elementos que estaban en la misma columna tenían propiedades químicas parecidas. Sin embargo, Newland solamente dijo que los que tenían propiedades químicas parecidas eran los primeros elementos. No nos dijo nada acerca de los 6 elementos que quedaban. Entonces, a Mendeleev se le consideró como el padre de la tabla periódica, el que dio el esquema más exacto. Si ustedes ven la tabla periódica o los pesos atómicos, siempre van aumentando. Pero sí, o sea, él tuvo la mejor idea de los tres, pero ya en la tabla periódica actual, el hidrógeno no está encima del flúor, sino que está en la parte de acá, teniendo propiedades químicas parecidas a la de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Cómo se ha logrado tener esa tabla periódica? Se ha logrado tenerla experimentando con los rayos X, que es Henry Moseley estableció que los números atómicos determinan las propiedades de los elementos químicos. Es decir, los números atómicos van a determinar la propiedad de cada elemento químico. Por ejemplo, la densidad, la solubilidad y cosas que más adelante ustedes van a ver.
¿ya? Y basándose en esta ley, Alfred Werner diseñó la tabla periódica. Entonces, el que diseñó la tabla periódica fue Alfred Werner. Mendeleev se le considera el padre de la tabla periódica, ya que tuvo la idea más general hace años. Y con todos los experimentos que hicieron, Alfred Werner tuvo el mejor boceto para una tabla periódica. ¿Ok? Igual, pero ellos siempre se basaron en que se iba a ordenar de manera creciente los pesos atómicos, nunca ordenándolo de una manera diferente. Entonces, si alguien tiene alguna duda, me preguntan para que empiecen a copiar. Ya, sí, porque acá tienen unas preguntas. Ya, tienen unas preguntas. Necesito que copien. Y si las preguntas no se alcanza hoy, se queda como tarea. Pero necesito que vayan copiando ya. Me avisan para bajar o terminan de copiar esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda o está todo claro? Por ejemplo, en los metales, las propiedades químicas que se parecen, que son sólidos a temperatura ambiente, pero cuando están a una temperatura pasando los 1000 grados, se convierten como en líquidos, no en líquidos exactamente, sino que tienen una textura densa, así como la miel. Eso es a temperatura muy alta, pero en la temperatura ambiente, que son generalmente los, ¿cuánto? 30 grados, 24 grados, se mantienen como sólidos. Así y más propiedades químicas. Cada grupo tiene sus propiedades químicas parecidas. Ahorita solamente hemos trabajado lo que es la historia. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver lo que los grupos van a estar los alcanos, perdón, los metales, los no metales y más grupos en los que se divide la tabla periódica. ¿Ya?
¿Bajo un poco o no? Aún no. Ya, revisamos. Ya también como dice Fernanda, vamos resolviendo para que no pierdan tiempo. Sí, les voy a mandar el PDF para que ustedes lo copien, ¿ya? A ver, aquí ya está resuelto lo primero. El científico que descubrió las propiedades de los elementos químicos en función del Z creciente, Henry Moseley. Él lo descubrió de acuerdo al Z creciente, experimentando con los rayos X. A ver, ¿a través de qué experimento Moseley ordena los elementos en función a su número atómico? ¿A través de qué experimento? ¿A través de qué experimento? Alguien que me diga. Fernanda, ¿a través de qué experimento Moseley ordena los elementos en función a Z? A Z es a su número atómico. ¿Menor a mayor? No, o sea, eso sí, pero ¿a través de qué experimento? ¿Alguien que me pueda decir a través de qué experimento? ¿Alguien? Más o menos. ¿Nadie? A ver, Jack, ¿me puedes decir a través de qué experimento? Lo ordena según su número. Ya, o sea, sí lo ordena. La masa atómica. O sea, en la masa atómica. Ya, o sea, eso sí, pero él hizo un experimento
para ordenarlos según su número atómico. Ajá. Pero, ¿qué experimento? ¿Qué experimento fue? Rayos X. Exactamente, a través del experimento, a través de los rayos X. Esa era la respuesta. De los rayos X. Nada más. Eso era todo. Las octavas de Newland ordena los elementos químicos de... ¿De qué manera los ordena? ¿De cuánto en cuánto? ¿De cuánto en cuánto los ordena? Exacto, de 7 en 7. Las octavas no los ordena de 8 en 8, sino de 7 en 7 nada más. Eso era todo. A ver, ¿quién ordenó por primera vez una tabla periódica en filas y en columnas? Mendeleev. Exactamente. Él fue el primero que lo ordenó. Ahora, ¿quién diseñó la tabla periódica moderna? Ahí está la solución, Alfred Wegener. Ya, él diseñó la tabla periódica al observar la cantidad de elementos químicos encontrados hasta el momento. Son 108 elementos. Sí, 108 elementos. Ya. Alfred Wegener ordenó los elementos químicos de acuerdo con su... ¿Cómo los ordenó él? Según su número atómico. Exacto, según su número atómico, no su peso atómico. Número atómico. Los tres anteriores sí se guiaron por el peso, pero con los estudios que se hicieron, para ordenar los mejores de acuerdo al número atómico. A ver, ordenó los elementos químicos de 3 en 3, estableciendo una ley de triada. ¿Quién fue? Breiner. Exacto. Muy bien. Ahí está, un científico ruso, considerado el padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Muy bien. Mendeleev ordenó sus elementos químicos en función de ¿qué? ¿En qué función ordenó él sus elementos? En lo mismo, él hizo lo mismo que los otros. Según el orden creciente de su... ¿El orden creciente de qué? Su masa atómica. De su masa atómica o su peso atómico. En función de su peso atómico le colocaremos. Peso atómico. Nada más. Y la tabla periódica actual está formada por filas y Columnas. exactamente. Columnas. Eso sí quiero que lo copien rapidito. Lo copien en una hoja aparte. No sé. Pero sí necesito que lo copien. Porque si yo bajo se va a borrar todo. Se va a mover todo. ¿Ya? Aparte ya no hay nada más que bajar. Porque esa era la clase de hoy. Por eso sí necesito que copien. Y ya la tabla periódica. ¿Dónde la tengo?
Pero vayan copiándole eso por ahora, por favor. Ya hay que esperar que tus compañeros terminen de copiar. Y ahorita creo que vamos a hacer la tabla periódica. Sí. Creo que la encuentro hecho. A ver, terminaron de copiar todo lo que estaba ahí para Sí, pasar a la estructura. Nadie falta, ¿verdad? Ya. Ya sé. Muy bien. Vamos a hacer también la estructura de la tabla periódica en sí. ¿Ya? La estructura de la tabla periódica. Como dice, la tabla periódica actual ya sabemos que fue diseñada por Werner y en ella se agrupan los elementos químicos respecto a su número atómico. Vimos que Weiner con, ¿cómo se llama? Con Newland, ellos lo ordenaron de acuerdo a su masa atómica y Mendeleev también hizo eso. Sin embargo, con el experimento de los rayos X, en la tabla actual se ordenó por los números atómicos. ¿Ok? La tabla periódica va a clasificar, organizar y distribuir a los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y características, permitiéndonos conocer datos importantes de los distintos elementos químicos, ya sea su masa, su densidad,
qué propiedades químicas tienen y todo eso. Vamos a ver la característica de la tabla periódica. La tabla periódica presenta 3 características. Dice, los elementos químicos están ordenados en función al orden creciente a su número atómico, es decir, a Z, de izquierda a derecha, siempre en filas, ordenados así y regresan. ¿Ok? Según sus propiedades físicas y químicos, existen 3 tipos de elementos: los metales, los no metales y los metaloides, que son los semimetales. En la tabla periódica existen 7 filas llamadas periodos, es decir, los que están así se les llama periodos, y 18 columnas divididas en 2 grupos, A y B, cada una con 8 familias. Vamos a ver ahorita los grupos o familias de elementos. El grupo 1 son los elementos representativos. El 1A es el que está en la parte de acá. 1A, 2A. Vamos a ver ahorita la tabla periódica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. A ver. Miren acá. Estos van a ser 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Ok? Si ustedes sacan su configuración electrónica, de estos elementos siempre va a terminar en S1. Por eso se le conoce como 1A. Estos en S2. El grupo 3 en S1P2. Este S1, perdón, en S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, y ya saben que los gases nobles terminan en S2P6. Ok, ahí nos damos cuenta y vamos a poder tener para que guarde una pequeña relación. Muy bien. Tienen que saber que en el 1A están los alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. En el 2A, los alcalinos térreos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, boro, radio, si no me equivoco. Ya, lo que sí van a tener que grabárselo. Son los que están acá. Generalmente los del grupo 1, grupo 2, todos los que están acá, los elementos representativos. Acá lo tenemos. Tenemos 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Del 3A, boro y aluminio. Boro, aluminio. A ver, boro, aluminio, calcio, silicio. Sí, carbonoides, solo calcio, silicio. A ver. Nitrogenoides, NP. Acá. En el 5A. Los de acá. Flúor, cloro, bromo, yodo. Pero creo que no se tienen que grabar todo. Aunque se graben los elementos del 1A y 2A, normal. Pero si se pueden grabar los elementos de acá. Y bueno, los gases nobles, eso sí es importante. Ya los elementos de transición, eso yo no me lo sé tampoco a la perfección porque son demasiados. Ya, entonces, solamente tienen que saberse los nombres, eso sí. 1A, alcalinos. 2A, alcalinos térreos. 3A, térreos o boroides. Se pueden grabar de esta manera. Por ejemplo, los térreos o boroides empiezan con el boro, boroides. El 4A con carbono, carbonoides. El 5A empieza con nitrógeno, nitrogenoides. Ya en el del oxígeno, si tienen que aprenderse los calcógenos. Acá falta uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta el 7A. A ver.
Déjenme indicarles cómo se llama el 7. A ver. Ya, son los halógenos. Ya, los halógenos. Los 7A se llaman halógenos. Aquí le van a agregar. ¿Dónde está? 7A. Son los halógenos. Ya en los halógenos está el flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Ok? Entonces, eso sí tienen que aprenderse. 1A, alcalinos, alcalinos térreos, boroides, carbonoides, nitrogenoides, halógenos, halógenos y gases nobles. Los del grupo B son los que están de celeste. Son los de transición. ¿Ok? Todos los del 2A es todo hasta abajo. Columna, columna, columna. Toda la columna. ¿Ya? En el del 8A yo les había dicho que el monoctio no se le considera gas noble, para que no se confundan. Y como ven aquí también, ya esa es una, eso nada más. Entonces, lo que van a hacer es, tómenle una captura rapidito con la palabra halógenos, para que no se les vaya a pasar cuando lo vayan a copiar. Ya. Lo colocan como 7 y el grupo 8A 8. ¿Se le tomaron captura? Sí, profesor. Ya. Y dentro de, como les digo, la clasificación así, por decirlo, extensa es, se divide en metales, no metales y metales de transición. ¿Ya? Pero también acá hay unos específicos. Por ejemplo, los morados son no metales, los rojos, metales alcalinos, los amarillos, alcalinos térreos, solo los amarillos, los celestes, metales de transición. Como ven acá, los morados, más oscuros, metales después de la transición, el que es como marrón, metaloides, el que es azul, halógenos, y el que está de gris, los gases nobles. Como ven, dentro de la clasificación general se divide nuevamente en otra clasificación. Pero como les digo, solamente necesito que se aprendan los grupos o familias. Eso es lo que nos va a importar a nosotros, los grupos o las familias. Esto ya es más preciso, pero no lo vamos a necesitar. Los de acá abajo son los lantánidos y los actínidos. ¿Ya? Y vamos a trabajar en clase. A ver, acuérdense, ¿quién diseñó la tabla periódica? ¿Quién diseñó la tabla periódica? ¿Cuál de los Werner. Werner, muy bien. Los elementos del grupo 1A se les conoce como... ¿Cómo los conocemos? Más facilito. Elementos representativos. No, Alcalinos. Como alcalinos. En la tabla periódica, ¿cuántos periodos existen? A ver, miren ahí. ¿Cuántos periodos existen? Los periodos, ya saben, son las filas. ¿Cuántas filas hay, por decirlo así? 7.
7. Entonces son 7 periodos. Nada más. Los elementos berilio, magnesio y calcio, ¿a qué familia pertenecen? Miren su tabla periódica. Ahí está. ¿A qué familia pertenecen? ¿A qué grupo pertenecen? Acá está, berilio, magnesio, calcio. ¿A qué familia? Primero, ¿a qué grupo pertenecen? A. ¿A qué grupo pertenecen? Grupo A. Ya, eso sí, pero, o sea, ¿qué número específico? 2A. 2A. ¿Y los 2A cómo son? Alcalinos térreos. Alcalinos térreos. Por eso les digo, estos dos grupos, de los dos primeros, sí apréndanse de memoria. Es fácil aprendérselo. Litio, sodio, potasio, rubidio, cicio, francio. Y del 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Ya de los otros sí no les pido, porque es, para aprendérselo sí es un poquito más complicado, pero de los dos primeros grupos sí. Entonces serían alcalinos tiernos. Como ven aquí, la familia de los halógenos está formada por los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y estar. ¿Ok? Eso sí no les voy a poner en el examen, a no ser que les coloque una tabla periódica y ahí sí me lo digan. ¿Ya? La familia de los calcógenos, ¿a qué grupo pertenece? A ver, miren ahí. Los calcógenos. ¿A qué grupo? 6. Al 6A. Nada más. Al 6A. Ok. Y ya. Ahí van a colocar. Ya. Entonces, les voy a mandar ahorita igual las capturas por si no le han tomado. Y también lo otro. Ya ahorita les voy a mandar por WhatsApp. Y ya, si han entendido todo y no tienen alguna duda, pueden seguir. Mañana hay clase, ¿no? Sí, mañana a las 10 tenemos clase. ¿Ya? Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Sí? Hasta luego.